Bueno, estoy aprovechando un poco, viendo que casi no existe un canal en YouTube que comparta mucha información acerca del ámbito urológico. Y voy a aprovechar para compartir con ustedes un poco de lo que voy estudiando. Estos son charlas netamente con fines académicas. Esto no lo voy a presentar pues ni en mi universidad ni nada, sino que son charlas para mí y pues me gustaría compartirla con la gente que le interese. Yo soy Juan Camilo Salamanca, soy residente de urología de la Universidad Nacional de Colombia y pues vamos a aprovechar y vamos a empezar hablando y abordando el tema oncológico, que me parece que es uno de los temas pues más complejos dentro del ámbito urológico. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a iniciar. Vamos a hablar el día de hoy acerca del tamizaje de cáncer de próstata y cómo pues ha variado de manera significativa con el paso del tiempo. Antes, un PSA elevado casi que era equivalente a que el paciente tenía que ir a hacer una biopsia. Esto ha venido cambiando de manera gradual con la inclusión de nuevas técnicas y de nuevas estrategias que al final de cuentas giran en torno a una estimación multivariable del riesgo. Entonces ya no es solo ver un PSA aislado, sino que se debe individualizar cada paciente. Se deben ver muchos otros factores, como lo son factores de riesgo, se pueden utilizar calculadoras de riesgo, resonancias multiparamétricas que han cambiado el paradigma del tamizaje de cáncer de próstata. Y el punto clave e importante es que el tamizaje de cáncer de próstata gira en torno a la identificación de un cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Y cuál es el cáncer de próstata clínicamente significativo? El que aparece como grado de grupo y sub mayor o igual a 2, es decir, un Gleason 3 más 4 en adelante. Ya más adelante vamos a ir empezando a hablar del Gleason y demás, pero de manera general entonces el concepto grande es buscamos cáncer de próstata clínicamente significativo. O sea, ISUB mayor o igual a 2 o un Gleason 3 más 4 en adelante, que son los cánceres que pues, tienen mayor riesgo de progresión, de realizar enfermedad metastásica o pues tienen mayor riesgo de mortalidad. Entonces vamos a abordar este tema a lo largo de toda esta charla. Entonces, el paradigma actual se encuentra centrado en la identificación del cáncer de próstata clínicamente significativo. Como es bien sabido, el cáncer de próstata tiene un curso natural de su enfermedad que es muy heterogéneo. Hay un grupo de pacientes que van a tener una enfermedad indolente que los va a acompañar casi que toda su vida y terminan falleciendo por una causa diferente a la enfermedad oncológica. Mientras que existe otro grupo de pacientes que sí tiene una enfermedad que es más agresiva, que tiene potencial de metástasis y los puede incluso llevar a su fallecimiento por una causa oncológica puntualmente. Entonces se dieron cuenta de que si, solo basándose en el PSA se estaban tomando muchas biopsias de manera indiscriminada y como sabemos este no es un procedimiento inocuo, sino que tiene sus complicaciones donde destacan las complicaciones infecciosas. Adicionalmente se estaba sobrediagnosticando el cáncer de próstata y se estaba iniciando a tratar cáncer de próstata indolente, que es el grado de grupo 1, que son cánceres que no van a generar grandes complicaciones. Entonces el PSA va a ser la puerta de entrada de todo el diagnóstico y de todo este paradigma del tamizaje actual del cáncer de próstata, que como ya vamos a ver se va a complementar con otras herramientas como el riesgo clínico, la resonancia y pues el definir si el paciente se beneficia o no de una biopsia dirigida. Por eso es fundamental entender que esta entidad es biológicamente heterogénea. Se ha identificado en múltiples estudios de autopsias realizadas por otras causas de muerte que en pacientes masculinos hasta un 5% de hombres menores de 30 años tenían cáncer de próstata microscópico y hasta un 59% de hombres mayores de 79 años tenían como hallazgo incidental un cáncer de próstata microscópico. Tenemos el otro grupo de pacientes que son los que tienen un cáncer localizado indolente, el cual puede permanecer estable durante muchísimos años y por eso es que existen algunas estrategias de vigilancia como el Active Surveillance o el Watchful Waiting, pues que se mencionan dentro de las guías. Y lo que nos vamos a enfocar y lo que es trascendental para el tamizaje de cáncer de próstata, que son los pacientes con el cáncer clínicamente significativo y el metastásico letal, que son los pacientes que tienen riesgo de progresión, que se van a beneficiar de un diagnóstico temprano, ya que si el paciente entra en una enfermedad metastásica, puede que la oportunidad curativa ya se haya perdido. De igual manera es importante destacar que existen algunos ensayos como el ensayo PROTECT que muestra la mortalidad específica en 15 años en hombres con cáncer de próstata localizado que fue detectado mediante PSA.
y se dieron cuenta que esa mortalidad es muy baja, es de alrededor del 2.7%, independientemente de si se asignaban al grupo de monitorización, de cirugía o radioterapia. Lo que sí identificaron es que la monitorización produjo más progresión y metástasis, lo cual nos refleja que muchos tumores son indolentes, pero que no todos pueden dejarse sin una adecuada estratificación. Así pues, existen 3 ejes que sostienen la estratificación inicial del riesgo, que son los factores que se encuentran sólidamente establecidos como factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata. El primero pues es la edad, es el principal factor de riesgo. Como ya vimos, la prevalencia histológica aumenta marcadamente con la edad. Entonces es poco frecuente que se documente un cáncer de próstata clínicamente significativo antes de los 50 años. Otro factor muy importante es la ascendencia africana, ya que estos tienen una mayor incidencia y una mayor probabilidad de presentación desfavorable. Adicionalmente, también influyen algunos otros factores biológicos, sociales, de acceso y pues determinantes sociales que se entrelazan y los hacen un grupo de riesgo importante. Por otro lado, tenemos la historia familiar y genética, ya que el riesgo vamos a ver que aumenta con el número de familiares afectados, dependiendo si es un parentesco de primer grado o si el diagnóstico se realizó a un familiar de manera temprana. Adicionalmente, existen otros marcadores como lo son mutaciones germinales, principalmente del tipo BRCA2, que se asocian con una aparición temprana de una enfermedad agresiva, metastásica y mayor mortalidad. Existen otras variantes germinales como el HOXB13, BRCA1, ATM, CHEK2, que también se encuentran relacionados con enfermedad pues más agresiva. Cuando se habla del antecedente familiar, la Sociedad Europea nos va a hacer dos grandes distinciones. Por un lado, el cáncer familiar, que nos describe que existe una agrupación observada, y por otro lado el cáncer hereditario, que sí sugiere que existe una transmisión. Entonces, el cáncer familiar tiene los siguientes criterios, que es que existan 2 familiares en primer grado diagnosticados a cualquier edad, o un familiar de primer grado con 2 o más de segundo grado diagnosticados a cualquier edad. Estos pueden reflejar variantes genéticas comunes, ambiente compartido o predisposición que aún no se ha identificado. En cambio, los criterios de cáncer hereditario sugieren que sí existe un patrón compatible con herencia, y es que hayan más de 3 casos en la misma familia, o que exista cáncer de próstata en 3 generaciones sucesivas, o existan más de 2 casos diagnosticados antes de los 55 años. Esto sugiere fuertemente que existe una variante germinal patogénica que pues se encuentra heredada entre los familiares. O la otra opción que también nos permite diagnosticar un cáncer hereditario es que ya se sepa que existe una variante germinal que ha sido confirmada, incluso en un paciente que no tenga un árbol genealógico llamativo, sino que por algún motivo le detectaron un cáncer a algún familiar y se documenta que existe esa variante germinal. La importancia de identificar una predisposición germinal radica en que cambia la práctica clínica. Va a tener repercusión sobre el tamizaje, el pronóstico, el asesoramiento e incluso el tratamiento de este grupo de pacientes. Ya vamos a ver que pacientes que tienen BRCA2 se benefician de iniciar un tamizaje desde los 40 años con intervalos y umbrales mucho más estrechos que un paciente que no tiene esa predisposición germinal. De igual manera, el pronóstico. Un paciente con un BRCA2 se asocia con un diagnóstico joven, un grado de grupo más alto, enfermedad avanzada y una peor supervivencia específica. Adicionalmente, estos pacientes se benefician de asesoramiento realizando en un árbol de 3 generaciones el estudio de alteraciones germinales, como ya los mencioné, BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, entre otros genes. Y esto también repercute sobre el tratamiento, ya que alteraciones de reparación por recombinación homóloga, sobre todo de tipo BRCA1 o BRCA2, pueden determinar la elegibilidad de algunos tratamientos pues más dirigidos o específicos, como los inhibidores del PARP. Por eso es fundamental identificar este grupo de pacientes y sospecharlo de manera temprana para solicitar los estudios correspondientes. Aterrizando toda esta información a algo más práctico, vamos a hablar entonces desde qué edad es pertinente o debería iniciarse el tamizaje de cáncer de próstata dependiendo del riesgo, así como el beneficio en cada paciente. Para un paciente con riesgo promedio, es decir, que no tiene ningún antecedente de raza ni ningún antecedente familiar de cáncer de próstata importante, se puede iniciar el tamizaje dependiendo de la guía.
Para la sociedad americana se habla de que se puede tener un PSA basal desde los 45 o 50 años, pero lo ideal es iniciar un tamizaje regular desde los 50 hasta los 69 años cada 2 a 4 años. La sociedad europea sí dice que se debería ofrecer el tamizaje con PSA desde los 50 años. Por otro lado, pacientes que tengan historia familiar fuerte se debe iniciar el tamizaje para la sociedad americana desde los 40 a 45 años, considerando intervalos de seguimiento más cortos, mientras que para la sociedad europea iniciaría desde los 45 años si existe principalmente un antecedente de cáncer de próstata familiar diagnosticado antes de los 60 años. Pacientes con ascendencia negra o africana para la sociedad americana deberíamos iniciar el tamizaje desde los 40 a 45 años, para la sociedad europea de los 45 años. Cuando tienen mutaciones germinales para la sociedad americana, entre 30 y 45 años, mientras que para la sociedad europea, principalmente cuando es BRCA2, desde los 40 años. Otro punto muy importante es definir hasta cuándo vamos a tamizar a estos pacientes. Para eso se va a utilizar la expectativa de vida, la cual se debería individualizar según la sociedad americana, ya que va a ser un beneficio muy bajo tamizar a un paciente cuando la expectativa de vida es menor a 10 años, ya que el paciente va a terminar falleciendo por otra causa, más no por un cáncer de próstata. En cambio, para la sociedad europea se habla de que la expectativa de vida debería ser mayor a 15 años para poder considerar extender el tamizaje. Existen calculadoras que nos hablan acerca de la expectativa de vida y nos facilitan la estimación de este dato, que es muy importante para determinar hasta qué edad el paciente se va a beneficiar del tamizaje. Tenemos que recordar que esta siempre va a ser una decisión informada, que se debe individualizar cada paciente conociendo el estado funcional y la posibilidad real de actuar ante un posible diagnóstico de cáncer de próstata. Bueno, y dentro de todo el arsenal de herramientas que tenemos disponibles para el tamizaje de cáncer de próstata, tenemos el PSA. Tenemos que recordar que el PSA es una glicoproteína que tiene actividad serin-proteasa y es producida por el epitelio prostático. Clásicamente en la sangre puede circular en dos estados, que es libre o unida a proteínas, y tiene 4 características muy importantes. Es específica del órgano porque, como ya lo mencionamos, se produce principal y exclusivamente en el epitelio prostático. No es específica de cáncer porque puede estar elevada por otras causas que no son de origen oncológico, como por ejemplo etiologías infecciosas. Es andrógeno dependiente. Esto es un punto muy importante porque pacientes que están en manejo concomitante con inhibidores de la 5-alfa reductasa, por ejemplo por una hiperplasia prostática benigna, van a requerir una corrección del nivel de PSA. Recordemos que estos pacientes tienen una disminución de los niveles de dihidrotestosterona, que es la forma más activa del andrógeno, y por ende va a disminuir la producción de PSA. Entonces la forma en que se corrige es el PSA que le dio el valor, multiplicamos por 2 y depende del tiempo en el cual el paciente lleve en tratamiento, porque esta corrección se hace cuando el paciente lleva un tratamiento con finasteride por lo menos mayor o igual a 6 meses, por encima de los 6 meses, o con dutasteride mayor o igual a 3 meses, ya que antes de ese tiempo no va a existir una repercusión importante sobre los valores de PSA. Entonces es lo que en la literatura se encuentra acerca de la corrección del PSA. Y es muy importante también destacar que el PSA, dentro de las características que tiene, va a definirse como una variable continua, es decir, que no existe un valor que separe perfectamente lo benigno de lo maligno, a pesar de que existen unos puntos de corte que están, digámoslo así, universalmente validados. Los valores de PSA por sí solos nunca van a ser una única indicación para llevar a un paciente a biopsia. Entonces, una vez tenemos un PSA elevado, es fundamental repetirlo para confirmar de que verdaderamente se trata de un PSA elevado, porque como ya sabemos, no es cáncer específico. Pueden haber otras entidades que lo eleven de manera transitoria, como por ejemplo la eyaculación, la manipulación de la vía urinaria, procesos infecciosos, retención urinaria aguda, nos puede elevar el PSA y dar falsos positivos. Por eso es fundamental repetirlo antes de considerar alguna otra medida o alguna otra intervención más invasiva. Lo que dicen las guías es que si tenemos un PSA en rangos entre 3 y 10 y un tacto rectal que es no sospechoso, según la Sociedad Europea, se debería repetir a las 4 semanas. En caso de que se normalice, se puede solicitar un nuevo PSA aproximadamente dentro de un
año. En cambio, para la sociedad americana sí dice que todo PSA se debe repetir cuando es la primera vez que se detecta elevado, antes de considerar algún otro biomarcador, alguna otra imagen o alguna otra biopsia. Y lo ideal es estandarizar la toma. Se debe realizar en el mismo laboratorio, con el mismo ensayo, como les mencionaba, sin los factores que pueden elevarlo falsamente, como por ejemplo infecciones, prostatitis febril, evitar la eyaculación y manipulación prostática por lo menos 48 horas antes de la muestra, y pues que no vaya a tener algún otro factor desencadenante, como por ejemplo retención o instrumentación reciente. Importantísimo, antes se consideraba que cualquier paciente que tuviera un PSA elevado se beneficiaba de tratamiento antibiótico, ya que esto iba a disminuir el PSA. Eso ya está totalmente mandado a recoger, esto ya no se hace porque no es equivalente un PSA elevado a infección, no hace parte de los criterios diagnósticos de prostatitis ni de ningún otro proceso infeccioso. Entonces es una herramienta diagnóstica, el PSA, exclusivamente para el tamizaje de cáncer de próstata. Y recordar las otras causas no malignas de la elevación transitoria del PSA, como la hiperplasia prostática benigna, prostatitis, infecciones, la instrumentación, la eyaculación o incluso la variación biológica dentro de cada paciente, que puede ir hasta alrededor de un 15%. Lo que estábamos hablando hasta hace un momento es el PSA total, pero existen otros derivados del PSA, porque como ya les venía mencionando, el PSA puede estar a nivel sérico en sangre en dos grandes estados, que son PSA libre o el PSA unido a proteínas. Entonces existen otros derivados que nos ayudan a refinar el riesgo, pero ninguno por sí solo va a decidir si el paciente se beneficia o no de alguna otra intervención más invasiva. Hay dos que ya están pasando a la historia, dentro de los cuales tenemos el porcentaje de PSA libre y el PSA libre. Entonces, el porcentaje de PSA libre, ¿cómo se calcula? Es el PSA libre dividido el PSA total por 100. En términos generales, ¿qué es lo que ocurre? Entre más bajo sea el porcentaje de PSA libre, existe mayor probabilidad de cáncer. En cambio, entre más alto sea el porcentaje de PSA libre, esto es más compatible con una hiperplasia prostática benigna. Antes se hablaba de que el punto de corte era 25%, si era menor al 25%, había mayor probabilidad de cáncer, pero pues esto ya es una medida que, como les he venido mencionando, ya se está quedando un poco relegada. Por otro lado, tenemos entonces la densidad del PSA. La densidad del PSA sí es una herramienta muy útil, porque dentro de las causas de elevación del PSA de origen no oncológico tenemos la hiperplasia prostática benigna. Entonces es una relación entre el PSA total y el volumen prostático. Entonces, en base a eso obtenemos 4 grandes resultados: que sea menor al 0.10, es un riesgo bajo; entre el 0.10 al 0.15, riesgo intermedio bajo; entre 0.15 a 0.20, un riesgo intermedio alto; y mayor a 0.20, que es un riesgo elevado, incluso en pacientes que tengan resonancia magnética negativa. Entonces nos va a ayudar a llenarnos de razones o de motivos para considerar si un paciente se beneficia o no de un estudio adicional. Por otro lado, tenemos la velocidad del PSA, que nos habla sobre un delta o un cambio del PSA en función de un delta de tiempo. Ya pues esta medida en las guías actualmente la recomiendan de manera explícita no utilizar la velocidad del PSA como una única indicación para que el paciente pues sea llevado a alguna otra intervención como resonancia magnética o biopsia, y pues ya viene en desuso. Respecto al tacto rectal y su papel actual, pues tenemos que destacar que esta herramienta no debe considerarse como una prueba de tamizaje suficientemente sensible por sí sola. Entonces no es una prueba única de tamizaje poblacional. Más bien puede emplearse junto con el PSA como un modificador del riesgo, y es esencial para hacer un estadiaje clínico pues, del TNM, de la parte T, que es el estadio clínico del cáncer de próstata cuando ya está presente. Adicionalmente es útil para identificar tumores posteriores, grandes, o identificar si un cáncer está localmente avanzado. Un tacto normal no descarta un cáncer, ni tampoco un tacto anormal es indicación de que el paciente tiene un cáncer. Entonces sí hay algunos hallazgos que nos hacen sospechar, como por ejemplo nódulos duros, induración asimétricas, pérdida del surco o alguna irregularidad marcada. Por eso es importante destacar que hasta aproximadamente un 18% de los cánceres pueden detectarse por un tacto sospechoso independientemente de los valores del PSA.
En cambio, pacientes con PSA menor a 4, el valor predictivo positivo del tacto rectal se encuentra aproximadamente entre un 5 a un 30%. De igual manera, pues en otros estudios, la combinación de PSA elevado con un tacto anormal aumentó la positividad de la biopsia de un 22.4% hasta un 48.6%. Por eso vemos que esta es una herramienta complementaria. Otra herramienta fundamental que desde su aparición cambió totalmente el paradigma del tamizaje de cáncer de próstata fue la resonancia magnética multiparamétrica. La resonancia magnética multiparamétrica va a tener 3 fases, que es T2, la segunda fase que es la fase de difusión y el mapa DC o de coeficiente de difusión aparente, y finalmente pues el contraste dinámico. La importancia de esta herramienta es que esta herramienta, a través de los resultados que ofrece, que nos va a ofrecer la clasificación de PIRADS desde 1 a 5 de acuerdo a los hallazgos imagenológicos, nos expresa la probabilidad de que un paciente tenga una lesión que sea sospechosa o sugestiva de cáncer de próstata clínicamente significativo. Existen múltiples estudios que han confirmado el rendimiento de esta herramienta. La Sociedad Europea resume que tiene una sensibilidad agrupada de aproximadamente el 91% y una especificidad del 37%. También algunos otros estudios, como el estudio PROMIS, publicado en The Lancet, mostró una sensibilidad del 93% con un valor predictivo negativo del 89% para cáncer de próstata clínicamente significativo, lo cual nos permite potencialmente evitar biopsias hasta en cerca de una cuarta parte de los pacientes. Entonces, como les venía mencionando, es fundamental, es una herramienta que se debe utilizar, que la tenemos disponible y tiene unas indicaciones prácticas. Y es básicamente el paciente que tiene un PSA persistentemente elevado después de repetirlo, que tiene una densidad de PSA elevada, que tiene un tacto sospechoso, que a partir de la calculadora de riesgo nos da un riesgo elevado, o tiene ya una biopsia previa negativa y persiste con una sospecha elevada. Entonces, pues dependiendo de la guía, sobre todo la Sociedad Europea considera como una recomendación fuerte la realización de una resonancia magnética antes de la biopsia en pacientes en quienes se sospecha una enfermedad órgano confinada. Entonces es fundamental esta herramienta y pues tenemos que utilizarla ya que se encuentra disponible. Cuando nosotros ordenamos una resonancia magnética, el resultado que vamos a obtener va a ser la clasificación PIRADS. La clasificación PIRADS lo que nos expresa es la probabilidad radiológica de tener un cáncer significativo. No nos representa estadio ni grupo de grado, sino que nos va a hablar de la probabilidad de que tengamos una imagen sospechosa de cáncer de próstata. Así pues, un paciente que tiene un PIRADS 1 va a tener una probabilidad aproximadamente del 6% de detectar un cáncer de próstata clínicamente significativo. Un PIRADS 2 es también del 6%, 3 ya empieza a aumentar hasta un 20% de riesgo, 4 hasta un 55% y un PIRADS 5 nos habla de una probabilidad del 83% de documentar una lesión maligna. Entonces esto lo que nos va a hacer es que nos va a permitir guiar las decisiones y ayudarnos a llenarnos de motivos para poder considerar si el paciente se beneficia o no de una biopsia. Así pues, entonces un PIRADS 1 y 2 nos habla de que nos encontramos ante una resonancia magnética negativa y la biopsia va a depender principalmente del riesgo individual de cada paciente y de la densidad del PSA, pero clásicamente PIRADS 1 y 2 es una imagen benigna que no va a requerir intervenciones adicionales. 3 es un estadio indeterminado donde vamos a basarnos o vamos a utilizar otras herramientas que nos ayuden a llenarnos de motivos si el paciente verdaderamente se beneficiaría de la toma de una biopsia o alguna otra conducta, como por ejemplo la densidad del PSA o los antecedentes personales, familiares, raciales del paciente o el uso de algunas calculadoras del riesgo. El PIRADS 4 y 5 clásicamente se benefician de una biopsia dirigida, ya que una densidad de PSA baja no va a anular la lesión y pues es una lesión de muy alto riesgo sugestiva de cáncer de próstata clínicamente significativo y se beneficia por ende de la toma de la biopsia. Algo muy importante es que también la resonancia magnética multiparamétrica de próstata ha permitido algo que se llama la biopsia por fusión, que significa que las biopsias se empiezan a tomar guiadas imagenológicamente. Ya no se habla de la biopsia sistemática, sino de la biopsia por fusión, donde se trata de que la biopsia se dirija hacia el sitio donde está la lesión sugestiva.
Así pues, se ha establecido esta matriz que une el PIRADS con la densidad de PSA y nos guía acerca de qué pacientes se benefician de biopsias o no con mayor seguridad. Porque como la que ya sabemos, tratamos de evitar la cantidad de biopsias innecesarias porque no es un procedimiento inocuo y tratamos de identificar el cáncer clínicamente significativo que se beneficie de un tratamiento pues, efectivo a tiempo. Entonces, miren que una PIRADS 1 y 2 que tenga una densidad de PSA mayor a 20, a 0.20, uno podría considerar la realización de una biopsia. Entonces podríamos considerarlo llenándonos de motivos, como lo estoy mencionando. Un PIRADS 3, idealmente, si es un PSA, una densidad de PSA menor a 0.10, no lo biopsiaríamos, pero de ahí hacia arriba ya se podría considerar. Y si es mayor a 0.20, sería una indicación para hacerlo. Y un PIRADS 4 o 5, el riesgo por sí solo es muy alto de tener un cáncer de próstata clínicamente significativo, entonces clásicamente son los que vamos a biopsiar independientemente de la densidad del PSA. Por otro lado, tenemos las calculadoras de riesgo. Las calculadoras de riesgo son unas herramientas que estiman la probabilidad prebiopsia de encontrar un cáncer de próstata clínicamente significativo. Claro que esto depende del tipo de calculadora, hay múltiples calculadoras como ya vamos a ver, sin embargo cada una de ellas va a variar porque van a desarrollarse con una población diferente, donde existe una prevalencia diferente y una calibración diferente, además de que universalmente no existe una definición clara del cáncer de próstata clínicamente significativo, por lo cual no se pueden utilizar de manera indiscriminada. Adicionalmente, pues cada una de estas calculadoras va a haber sido desarrollada antes de la época de la resonancia magnética o después de la resonancia magnética, por lo cual algunas no van a incluir la resonancia magnética multiparamétrica para estimar el riesgo de detección de cáncer de próstata clínicamente significativo. Por eso se tiene que ser muy cuidadoso a la hora de elegirlas. Dentro de las que más se utilizan está la PCPT y la ERSPC. Cada una de ellas, pues como podemos observar, tiene diferentes variables que simplemente uno las busca por internet, empieza a llenar los datos que solicita cada una y dependiendo de esto nos va a dar un riesgo a partir del cual nos dice pues cuál es el riesgo de encontrar un cáncer. Estiman la probabilidad prebiopsia de que encontremos un cáncer de próstata clínicamente significativo. Para Colombia hasta el momento no existe ninguna validada. Los estudios que se han realizado hasta el momento no muestran que tenga pues una adecuada calibración ninguna de estas herramientas. Sin embargo, pues son herramientas que están disponibles en el medio y pueden ayudarnos a llenar de motivos para definir si un paciente se beneficia o no de la toma de una biopsia. Otras herramientas fundamentales que aparecen recientemente son los biomarcadores, que son herramientas muy utilizadas, sobre todo cuando estamos en la zona gris. No se recomiendan utilizar de manera rutinaria. Entonces, por ejemplo, paciente que tiene un PSA moderadamente elevado, ya confirmado, que por riesgo nos da todavía un riesgo intermedio, un PIRADS 3, o tiene ya su resonancia magnética negativa, pero existe una sospecha residual de cáncer de próstata, solo se recomiendan cuando este resultado cambie como tal la conducta, si el paciente va a ir a biopsia o si solo vamos a hacer seguimiento. Existen múltiples, hay biomarcadores de sangre, hay biomarcadores de orina que evalúan diversas moléculas. La cuestión cuál es que ningún biomarcador va a sustituir universalmente a la resonancia magnética. Y para Colombia la disponibilidad, el costo y la validación son limitaciones importantes, por lo cual no son herramientas que tengamos ampliamente disponibles en nuestro territorio. Tenemos que saber que existen, que se pueden solicitar cuando aún existe la duda en un paciente que está ahí como limítrofe y pues que se pueden llegar a utilizar. Los más utilizados son el PHI y el 4K Score, que son los que tienen pues la trayectoria clínica más consolidada. Pero, como les venía mencionando, la limitación importante es la disponibilidad y el costo que tienen para un país en vías de desarrollo como lo es el territorio colombiano. Entonces, vamos a tratar de resumir todo lo que hemos hablado desde el paciente que nos llega con un PSA elevado hasta definir si se beneficia o no de biopsia a partir de un algoritmo práctico. Entonces, un paciente que tiene un PSA elevado por primera vez, lo ideal es confirmarlo. Ver si tiene alguna causa transitoria que genere elevaciones del PSA no relacionados con una causa oncológica, infecciones, retención urinaria, actividad sexual, y lo ideal es repetirlo. Según la Sociedad Europea, si está un PSA entre 3 y 10 con un tacto
normal se debería repetir en 4 semanas. La Sociedad Americana ya dijimos que todo PSA elevado por primera vez debería repetirse. Después de esto, si se confirma que está elevado, entonces tenemos que integrar. Ya dijimos que el tamizaje actualmente gira en torno a un término que es la estimación multivariable del riesgo. Entonces debemos unir el tacto, el volumen, la densidad de PSA, el riesgo basal de ese paciente, utilizar calculadoras como las que ya mencionamos o biomarcadores si tenemos aún la duda, y en base a eso definimos si el paciente se beneficia o no de una resonancia multiparamétrica. De acuerdo a los hallazgos, clásicamente PIRADS 1 y 2 son hallazgos benignos que no van a requerir intervenciones adicionales. Un PIRADS 3 ya es como un punto intermedio, sobre todo si el paciente tiene una densidad de PSA mayor a 0.20, pues sería una indicación para una toma de biopsia, y PIRADS 4 y 5, independientemente del valor de la densidad de PSA, se benefician de una biopsia dirigida, perilesional, y o como se defina, puede realizarse o no de manera sistemática. Entonces, esto es muy importante porque ya no es solo PSA elevado inmediatamente biopsia, no, sino que vemos que filtramos cada grupo de pacientes para evitar el sobrediagnóstico del cáncer de próstata y buscar el cáncer de próstata clínicamente significativo, y que es el cual vamos a intervenir o se beneficia de intervenciones de manera temprana. Y finalmente vamos a hablar de los mensajes para llevar a la casa. Entonces, como ya les mencioné, cada paciente se tiene que individualizar. No existe una receta donde vamos a tamizar a todo el mundo desde los 50 años, sino que, como ya lo mencionamos previamente, depende de factores de riesgo como la raza, los antecedentes familiares de cáncer de próstata, así como la expectativa de vida del paciente para determinar hasta qué punto vamos a seguirlo tamizando. El otro punto importante es que no todo PSA elevado significa que el paciente tiene riesgo de cáncer de próstata y de una vez vamos a mandarle resonancia, sino que primero hay que confirmarlo y descartar de que no haya alguna otra causa que haya generado una elevación transitoria del PSA. Que en este momento lo que me centré muchísimo y les dije, fui reiterativo ya en muchas ocasiones, estamos buscando el tamizaje de cáncer de próstata clínicamente significativo, o sea, ISUB o grado de grupo mayor o igual a 2 o un Gleason 3+4, y que para eso entonces debemos valorar a ese paciente con la estimación multivariable del riesgo, uniendo la densidad del PSA, la resonancia multiparamétrica y el riesgo clínico de cada uno de esos pacientes, los cuales pueden estimarse a través de diferentes herramientas como las calculadoras que ya les mencioné. Lo otro es que los PIRADS 4 y 5 se biopsian independientemente de la densidad de PSA, así sea baja. Imagenológicamente es una imagen muy sugestiva de malignidad que requiere estudio histológico. Y finalmente, los biomarcadores y las calculadoras solo van a ser útiles si van a cambiar la conducta y se encuentran validados para la población sobre la cual estamos trabajando en este momento. Eso sería todo, y pues espero les funcione y les sirva de algo este video.